A través del tiempo se han desarrollado diferentes teorías que intentan explicar cómo funciona la mente del ser humano y en ese sentido su conducta. Dentro de estas podemos destacar el estructuralismo, en donde la conciencia se convierte en campo de investigación científica y se habla del concepto de introspección, en donde las personas expresan sus experiencias luego de exponerse a objetos o eventos. Por otro lado, encontramos el funcionalismo, en donde se destacan diferentes autores. Uno de ellos es Heidegger, quien estudió cómo los procesos mentales y conductas de los organismos vivos les permiten adaptarse al entorno. James, quien afirma que el flujo del pensamiento cambia cuando se modifican las experiencias. Finalmente, Dewey, quien habla del estímulo y la respuesta, trabajando experimentos que deben aplicarse a la educación. Esto dio paso al conductismo. La idea fundamental de esta corriente es que el aprendizaje consiste en un cambio en el comportamiento, ocasionado por la adquisición, el refuerzo y la aplicación de asociaciones entre los estímulos del ambiente y las respuestas observables del individuo. Sin embargo, esta teoría presentó diferentes etapas, las cuales explicaremos a continuación. A principios del siglo XX encontramos el condicionamiento simple o clásico de Watson y Paullot, quienes explicaban procedimientos por los cuales podemos inducir un reflejo o una respuesta. Por medio de estos se pretendía demostrar que la mente humana se puede medir, observar y modificar a través de la conducta, por lo que se puede hablar de que el aprendizaje se produce cuando se asocian de forma simultánea dos estímulos. Continuamos con el conexionismo propuesto por Thorndike, psicólogo estadounidense que durante la primera mitad del siglo XX habla sobre psicología educativa y el aprendizaje por medio del ensayo y error, conectado con el estímulo y respuesta. Se habla entonces de la ley del ejercicio, la ley del uso y el efecto, la ley de la disposición para aprender y el cambio asociativo, así como la transferencia o generalización que ocurre cuando el individuo responde de forma idéntica o similar a estudios diferentes a los que se utilizaron en el condicionamiento. Por otro lado, se habla de los principios de enseñanza, en donde los profesores deben enseñar hábitos a sus estudiantes y de la importancia de enseñar las aplicaciones junto con el contenido. Otro de los psicólogos que desarrolló una perspectiva conductista del aprendizaje fue Edwin Guthrie, quien postuló principios del aprendizaje basados en asociación. Esto quiere decir que las conductas fundamentales eran los actos y los movimientos. Guthrie planteó que una relación contigua entre un estímulo y una respuesta establece su asociación. Por otro lado, encontramos la teoría del condicionamiento operante postulado por Skinner, quien añadió el principio del refuerzo, el concepto de recompensa y definió el condicionamiento operante. Inventó la caja negra con el objetivo de demostrar que se podían inducir y modificar los comportamientos mediante estímulos externos. Aquí vamos a hablar de el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, un elemento que actúa a modo de premio y que satisface una necesidad y genera una respuesta placentera, y un elemento que nos genera un dolor, desagrado o incomodidad se da a modo de castigo. En 1985, Emilio Ribes habla del conductismo radicalmente humano, el cual se deriva de la tradición filosófica aristotélica y confronta el conductismo radical de Skinner y Cantor. Ahora pasaremos a la teoría del cognitivismo, paradigma que defiende que los pensamientos y otros contenidos mentales influyen en la conducta y deben ser distinguidos de esta. Inicialmente tenemos el cognitivismo social propuesto por Bandura en 1977, quien propone o sugiere que las personas aprenden en un contexto social. Se habla del concepto de imitación. La imitación del conocimiento es una teoría que establece que las conductas se imitan y se refuerzan por moldeamiento, por lo que la imitación se vuelve una clase de respuesta generalizada. A finales del siglo XX, la visión constructivista cambió aún más por el aumento de la perspectiva de la cognición situada y el aprendizaje, que hacía hincapié en el papel del contexto y la interacción social. Esto se hizo más fuerte con el trabajo pionero de Lev Vygotsky,
quien hablaba sobre las interacciones entre el individuo y una situación donde el conocimiento es considerado como situado. Otra de las corrientes influyentes dentro del cognitivismo ha sido la teoría del procesamiento de la información, que compara la mente con un ordenador para elaborar modelos que explican el funcionamiento de los procesos cognitivos y el modo en que determinan la conducta. Por lo que es importante destacar el énfasis particular en el desarrollo cognitivo desde la teoría del procesamiento de la información, desde donde se analizan las estructuras cerebrales en sí mismas, como su relación, maduración y socialización. Ahora pasaremos a la teoría del cognitivismo en el siglo XXI propuesta por Siemens. Esta permite comprender el proceso de apropiación tecnológica en la enseñanza ante el uso de los medios de comunicación social. El cognitivismo se sustenta en facilitar un aprendizaje informal, proactivo, social, conectado y autónomo. Para Siemens, el aprendizaje es un conjunto de opiniones individuales que convergen en una serie de redes, en las cuales puede llegarse a la construcción de conocimiento, lo cual implicaría analizar el aprendizaje desde la óptica de la interactividad, lo cual supone construcción de conocimiento atípica respecto a los modelos pedagógicos tradicionales.